esta hora empezamos a recoger percepciones de los diferentes sectores del país por cuenta de las medidas que se han venido tomando, no solamente por parte del gobierno nacional, sino específicamente también de las alcaldías, pues para conocer cuáles son esas reacciones y cómo ven la situación de cara a lo que podría venir. Saludamos a esta hora a Sandra Forero, quien es la presidenta del Consejo Gremial y también la actual dirigente de la Cámara Colombiana de la Construcción. Doctora Forero, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, doctora Forero, ¿cómo están ustedes asumiendo todas estas medidas que se están conociendo por cuenta de la coyuntura del coronavirus? ¿Cuál es el protocolo que desde el Consejo Gremial han dispuesto para atender lo que pueda suceder? Bueno, lo primero decirles, nosotros estuvimos en la reunión del sábado con el señor presidente y los ministros, y los compromisos que adquirimos básicamente es hacer toda la divulgación, la difusión, la implementación y ayudar a nuestros trabajadores a hacer la implementación de todas las medidas que está adoptando el gobierno para un tema que es muy importante, y es mantenernos en la etapa de contención, que es donde estamos ahorita en el país. En esa medida ya se recibió la información oficial del Ministerio de Salud. Primer tema, muy importante, difundir, divulgar solo información oficial para evitar esta divulgación de noticias falsas, de cuidados falsos, de piezas publicitarias que no tienen que ver con la verdad y con la realidad. Ya lo estamos divulgando en los 27 gremios, y los 27 gremios asimismo en sus 15.000 o las 15.000 empresas que tenemos afiliadas. Eso ya lo estamos haciendo, eso arrancó desde el mismo día lunes. Lo segundo es que nos toca segmentar la población. ¿A qué me refiero? Hay medidas como el teletrabajo, que sirve para un tipo de trabajadores, pero hay otros trabajadores que no pueden teletrabajar. La naturaleza de su actividad no permite trabajar, y allí el ejercicio es más profundizar los protocolos y darle a los trabajadores condiciones para que los cumplan. Me refiero, hablando del sector que represento, que es Camacol, pero por supuesto pues presidiendo también el Consejo Gremial, a los trabajadores de obra, dándole todas las condiciones para el cumplimiento de los protocolos, garantizarles los espacios para el lavado de manos, garantizarles gel antibacterial para que los tengan. Eso ya lo están haciendo las empresas, porque adicionalmente no nos debemos olvidar que estos trabajadores se vuelven replicadores de estas buenas prácticas o de estos protocolos en sus casas y en sus comunidades. Este es el segundo tema. El tercer tema, y lo decimos que en medio de estas limitaciones, pues estamos absolutamente comprometidos a mantenernos trabajando, es decir, mantener la actividad del país, mantener la actividad económica. Ya el presidente, para algunos de los sectores más golpeados, ustedes lo acaban de demostrar, está tomando unas medidas de carácter económico, de beneficios, que permitan que estos sectores sigan. Es decir, el país tiene que seguimos trabajando para no frenar la actividad económica. Pero definitivamente tenemos que mantenernos dentro de los protocolos. Ayer la alcaldesa, en el caso de Bogotá, y seguramente ya va a pasar en otras ciudades, decreta la alerta amarilla y dan otra serie de mecanismos, aparte del teletrabajo, unos turnos para trabajar. Entonces, en eso también muy comprometidos a que ninguna de estas medidas se quede de lado y no se implemente. Estamos absolutamente trabajando en eso. Hoy a las 2 de la tarde se conformó una mesa, el presidente pidió conformar una mesa de trabajo con el ministro y algunos gremios, que yo en el caso de la presidencia del Consejo Gremial llevaré todas las inquietudes para ver qué otros elementos, qué otros mecanismos, dónde hay dudas. El tema, por ejemplo, de los eventos, ¿no? Que es lo que estamos llamando, que son eventos masivos, cómo podemos realizarlos sin caer sin romper estos protocolos, en el caso que se puedan mantener. Pero miren ustedes que ya las universidades tomaron una decisión autónoma y legítima de evitar estos eventos masivos. En fin, estamos absolutamente comprometidos y trabajando y llegándole al trabajador, que es lo más importante, cumpliendo para mantenernos en la etapa de contención y no. Seguramente, claro, como todos los países vamos a llegar a las siguientes etapas, pero lo importante es hacerlo ya estando muy, muy preparados y poder
de alguna manera dilatar en el tiempo y llegar a estas otras etapas. Doctora Sandra Forero, tal vez alguna de las propuestas que ustedes puedan llevar a la mesa contempla incentivar el uso de las aplicaciones, el uso virtual para convertir a la tecnología en la principal aliada para tratar de contener o por lo menos evitar tanto contagio masivo, para evitar así ir a las aglomeraciones, al banco y demás. Totalmente. Nosotros, además de que el gobierno inmediatamente empezó esto, formuló, pues ya tenemos la app coronavirus, la tenemos todos para recibir información. También estamos en el tema, por ejemplo, las reuniones ya son, las empresas ya están tomando las decisiones de hacer las teleconferencias o videoconferencias. Eso ya se está haciendo, digamos que es como profundizar esas actividades que en algún momento ya teníamos y que ahorita se vuelven absolutamente necesarias. El tema, por ejemplo, que me ha llamado la atención, yo acá les cuento las prácticas que hemos ido recogiendo de las empresas, en las zonas de almuerzo, lo que llama pues como los casinos o las zonas donde están los trabajadores, se reúnen para almorzar. Ya hay empresas que lo que están haciendo es conseguir unos proveedores que entreguen una especie de refrigerios o de cajitas muy bien, de buen nivel, de una buena alimentación, pero le piden al trabajador consumirlos en su sitio de trabajo y no desplazarse a donde se reúnen todos a almorzar. Esto es importante porque acuérdense ustedes y acordémonos todos, porque eso es una labor de todos, que lo que se busca acá también es limitar mucho el contacto social, sí. El saludo, la sentada próxima. Entonces, las empresas están siendo muy creativas para buscar apoyar todas estas propuestas, entendiendo, como les digo, que nos tenemos que mantener en la etapa de contención el mayor tiempo posible y entendiendo también que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir activos para que el país no se nos vaya a parar. Pero doctora Forero, justamente en ese punto de la conversación en el que usted queda, ¿hasta dónde la creatividad es suficiente? Usted ya nos contaba que cuando se confirmó ese primer caso de coronavirus, se reunieron como consejo gremial con el presidente buscando que las actividades económicas, sociales, culturales del país continuaran, pero ayer todo cambió. Las medidas que se están empezando a tomar son realmente drásticas, para algunas personas exageradas, para otras necesarias. ¿Debemos temer que se paralice el país? No, miren, esto, les voy a decir, esto no nos cayó a nosotros nomás, digamos que ya tenemos unos espejos donde mirarnos internacionalmente y por eso nosotros consideramos, no hay medida drástica en esto. Vean ustedes cómo han sido los niveles de contagio o las velocidades de contagio en otros países. Entonces, nosotros no podemos caer en eso de esperemos un poquito más para tomar otras medidas y que esto de alguna manera se salga de las manos. Entonces, claro, ayer cambió y es que cambia de un minuto a otro. Por la mañana estábamos en una situación y de hecho yo estaba hablando porque pues con algunos ministros y a los 2 minutos sale el boletín de que estamos en pandemia. Entonces, yo creo que esto toca asumirlo con mucha responsabilidad, no abusar porque era el otro tema, ¿no? Que entonces el teletrabajo, que se va a generar ausentismo. No, lo que tenemos es que ser responsables. Esta es una tarea, claro que colectiva, pero dentro de lo colectivo, lo individual pesa mucho. Es llevar a nuestros trabajadores a lograr cumplir con estos protocolos. Yo no le podría decir porque sería como muy irresponsable decir, no, mire, tranquilos, aquí no va a pasar nada y seguramente la otra semana la situación es igual, o el país. Pero en la medida que tomemos las medidas, insisto, que nos mantengamos en esta primera etapa o segunda etapa, porque ya estamos en la segunda, vamos a lograr mantenernos activos desde el punto de vista económico más tiempo. La curva, como les digo, va a ser más lenta de alguna manera en pasar a otras etapas. Pero calificar pues eso es lo que nosotros pensamos, de que son medidas demasiado radicales, es que tenemos unos países de los que además tenemos que aprender por lo que ya pasaron, como allá, por lo que ya pasaron, y nosotros lograr recoger eso internamente, mirar cuáles son las medidas y el sector productivo que está totalmente comprometido con estas medidas, que además se vuelve replicador, como les digo, porque tenemos a nuestros trabajadores y es también por el bienestar de nuestros trabajadores que debemos acoger estas medidas e implementarlas.
Pues ahí lo ven ustedes. Todos están poniendo de su parte, todos están comprometidos. Esto es una causa país y sus líderes, los líderes de Colombia, están actuando. Y ahí escuchan a una de las líderes de nuestro país, es Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial. Doctora Sandra, gracias por estar con nosotros. Que tenga un buen día. Para ustedes también un muy buen día. Muchas gracias.